Bienvenidos a una caminata por la historia bíblica por el pastor Colin Smith. Soy Rodrigo Gómez y hoy recorreremos Primera de Reyes capítulo 18, versículos 20 al 46, en la sesión Adoración. El rey Salomón hizo una gran contribución al construir el templo, pero terminó mal. En los años que siguieron, la mayoría de los reyes después de él se alejaron del Señor. Uno de los peores fue el rey Acab, que promovió la adoración de ídolos, pero Dios levantó al profeta Elías para llamar a su pueblo a volver a él. A menudo hay una distancia muy corta entre el triunfo y el desastre. Cuando Salomón subió al trono, el pueblo de Dios lo tenía todo a su favor: un liderazgo sabio, una fuerte unidad y paz en su tierra. La presencia de Dios había llegado entre ellos en la dedicación del templo, pero con el paso del tiempo, el éxito de Salomón generó complacencia, y las semillas del futuro desastre se sembraron en los últimos años de su reinado. Una receta para el desastre. Salomón cometió 3 errores. En primer lugar, perdió el contacto con la gente que sufría. Con la atención del rey centrada en Jerusalén, la gente del sur prosperó, mientras que sus hermanos del norte luchaban bajo un programa de trabajos forzados que les hacía sentirse cada vez más marginados. Tal vez Salomón pensó que la gente del norte era menos importante, pero su liderazgo miope tuvo repercusiones a largo plazo, y cuando entregó el país a su hijo Roboam, las semillas de la desunión ya estaban plantadas. En segundo lugar, Salomón cayó en la autocomplacencia. Tenía un poder casi ilimitado y grandes recursos, por lo que podía hacer prácticamente todo lo que quisiera. En sus primeros días dedicó su tiempo, energía y dinero a realizar algo para la gloria de Dios, pero más tarde en su vida utilizó su posición para complacerse a sí mismo. Salomón tuvo 700 personas y 300 concubinas, Primero de Reyes 11:3, y esta indulgencia fue la raíz de su caída. Cuando Salomón envejeció, sus esposas desviaron su corazón en pos de otros dioses, y su corazón no fue del todo fiel al Señor su Dios, como el de su padre David. En tercer lugar, Salomón eligió hacer lo que era popular en lugar de lo que era correcto. Habiéndose casado con tantas esposas extranjeras, sucumbió a la presión de construir altares a los dioses que ellas adoraban. Salomón construyó un lugar alto para Quemos, la abominación de Moab, y para Moloc, la abominación de los amonitas, en el monte al este de Jerusalén. Y lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras que hacían ofrendas y sacrificios a sus dioses. Este fue el comienzo de la idolatría flagrante en el pueblo de Dios. Al principio del reinado de Salomón, Jerusalén era un lugar donde el Dios vivo había puesto su nombre, pero al final Jerusalén estaba llena de santuarios de otros dioses. Cualquier visitante de Jerusalén sacaría la conclusión de que el Dios de Israel era uno entre muchos. Salomón hizo grandes cosas para Dios en la primera mitad de su vida, y luego revirtió gran parte del bien que había hecho por la indulgencia de sus últimos años. Recibió un reino de su padre David, que estaba unido y en paz, pero le entregó a su hijo un reino que pronto estaría dividido y en guerra. Cuando Roboam asumió el poder, se enfrentó al descontento del pueblo del norte. Encontraron un líder en Jeroboam, se unieron a él y lo coronaron como su rey. Así las 10 tribus del norte se separaron del linaje de David que Dios había prometido bendecir. La historia en el norte. Jeroboam era un astuto líder de las 10 tribus del norte y comprendía el poder de cohesión de la religión. Vio que si los fieles del norte seguían bajando a Jerusalén para adorar en el templo, se les recordaría la unidad que compartían con sus hermanos del sur. Así que Jeroboam decidió establecer sus propios centros de culto, hizo construir 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: «Ya habéis subido a Jerusalén bastante tiempo. Contempla a tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto». Primero de Reyes 12:28. Eran las mismas palabras que había utilizado Aarón cuando hizo el becerro de oro en el desierto. Éxodo 32:8. Lo peor estaba por llegar. Jeroboam entregó el reino a su hijo Nadab, que siguió los caminos de su padre hasta que fue asesinado por Baasa. Le siguió Ela, quien era borracho y asesino. Luego estuvo Zimri, que fue culpable de traición y solo duró 7 días. Y luego Omri, que hizo más mal que todos los que le precedieron.
Primero de Reyes 16:25. Por último estaba Acab, que superó a Omri haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que le precedieron. Acab se casó con la infame Jezabel, que utilizó el poder del palacio para iniciar una campaña de persecución en la que los profetas de Dios fueron perseguidos y asesinados. En los años posteriores a la muerte de Salomón, Israel había cambiado de forma irreconocible. Al principio del reinado de Salomón, el rey dijo: hay un solo Dios. En la época de Jeroboam, la posición oficial era que hay muchos dioses, y en la era de Acab, era inaceptable decir que hay un solo Dios, y los que lo hacían era objeto de violentas persecuciones. Así que Dios envió al profeta Elías para restaurar el verdadero culto entre su pueblo. La auténtica adoración es una respuesta a la verdad revelada. El Monte Carmelo fue el escenario de una gran confrontación. Acab envió a 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Acera, junto con gente de todo el país. Primero de Reyes 18:19. Cuando todos estaban reunidos, Elías desafió al pueblo con una pregunta: ¿hasta cuándo van a andar cojeando entre dos opiniones diferentes? Si Jehová es Dios, seguidlo, pero si es Baal, seguidlo. Elías no apeló a la tradición, apeló a la verdad. La única razón para adorar al Señor es que Él es Dios. Nadie tiene derecho a decir que debes ser cristiano porque tus padres lo fueron, o porque el cristianismo es la religión dominante en tu cultura. El cristianismo se sostiene o cae en la afirmación de que es verdad. Si el Señor es Dios, síganlo. La pregunta de Elías suponía categorías de verdad y error, y a la gente le resultaba muy difícil pensar en estos términos. Habían sido educados con la idea de que el Dios al que se adora es simplemente una elección personal, que la fe es un asunto privado y que cada individuo debe encontrar una manera de adorar que se ajuste a su propia personalidad. Pero antes de poder adorar, hay que saber quién es Dios. La auténtica adoración es una respuesta a la verdad revelada. El culto público debe construirse en torno a la verdad. Debemos cantar la verdad, leer la verdad, orar la verdad y predicar la verdad. La adoración auténtica se centra en el Dios vivo. Elías quería que la gente supiera que solo hay un Dios vivo, así que invitó a los profetas de Baal a preparar un sacrificio y luego invocar a Baal para que respondiera enviando fuego. Los profetas de Baal se entregaron al desafío e invocaron a su Dios. «¡Oh Baal, respóndenos!». Bailaron alrededor del altar y se pusieron a trabajar en un frenesí. Lo que empezó siendo tan brillante, colorido y animado, pronto se volvió oscuro y un elemento más siniestro empezó a aparecer. Los profetas de Baal comenzaron a cortarse, sometiéndose a agonías autoinfligidas antes de estar dispuestos a admitir la derrota. Pero después de toda esta intensa actividad, nadie respondió, nadie prestó atención. El culto a Baal no era más que un ejercicio de autoexpresión. Los profetas hablaban consigo mismos, ya que nadie más los escuchaba. El culto a Baal evolucionó porque en algún momento de la historia la gente inventó historias míticas sobre un dios llamado Baal y las escribió. Luego otras personas hicieron imágenes de Baal y las tallaron en madera. Pero no había nada en el culto a Baal más allá de lo que las mentes humanas habían soñado y lo que las manos humanas habían hecho. Todo era una creación cultural y por esa razón no tenía ningún poder. Mucha gente hoy en día ha llegado a la conclusión de que el cristianismo evolucionó precisamente de la misma manera que el culto a Baal. Asumen que la Biblia es también un libro lleno de mitos antiguos, y como asumen que es una creación de la cultura humana, insisten en que no tiene autoridad. Si tuvieran razón en su suposición, tendrían razón en su conclusión. Una religión creada por una cultura no debería imponerse a otra. Una religión que fue simplemente la elección de una generación no debería ser impuesta a otra, y si todas las religiones son creaciones humanas, entonces ninguna de ellas pueda pretender ser verdadera. El culto auténtico se centra en un sacrificio aceptable. Pero Elías sabía que el Dios vivo no era una creación cultural, ansiaba que el conocimiento del Dios vivo fuera restaurado en la tierra, así que construyó un altar y derramó agua sobre él para empapar el sacrificio. Entonces Elías oró
Oh Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, haz que se sepa hoy que tú eres Dios. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios. Primero de Reyes 18, 36 y 37. Entonces el fuego de Jehová cayó y consumió el holocausto, y la madera, y las piedras, y el polvo, y lamió el agua que había en la zanja. Imagina la intensidad de un fuego que no solo consumía la madera, sino también las piedras y el polvo. Cuando la gente vio el fuego, se postró y gritó: El Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Intenta imaginarte a ti mismo entre la multitud. Te has comprado la creencia imperante en la cultura de que una religión es esencialmente igual a otra, pero mientras ves a Elías orando, el cielo se llena de fuego. De repente te queda claro que Elías ha dicho la verdad. Él es Dios y ahora el fuego de su juicio está a punto de caer. Piensa en esta maravillosa verdad. El fuego de Dios cayó sobre el sacrificio, no sobre el pueblo. Esto nos remite a la cruz, donde el juicio de Dios se derramó no sobre los soldados que crucificaron a Jesús, ni sobre las multitudes que se burlaron de él, sino sobre Jesús mismo, que se convirtió en el sacrificio por nosotros. Jesús absorbió el juicio que se debía a los pecadores, cayó sobre él para que no cayera sobre nosotros. Dios desvió el juicio de nosotros hacia Jesús y así nos reconcilió con él. Esto es lo que descubrimos hoy. La auténtica adoración es siempre una respuesta a la verdad revelada. Está dirigida al Dios vivo, centrada en el Señor Jesucristo e inspirada por el Espíritu Santo. La verdadera adoración se fomentará donde se proclame la verdad de Dios, donde se exalte a Jesucristo y donde el pueblo de Dios se someta a la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Si quieres crecer en tu adoración, abre tu Biblia y empápate de lo que Dios dice sobre él. El Espíritu Santo usará la verdad para estimular la adoración en tu corazón. Esto fue Una caminata por la historia bíblica por el pastor Colin Smith. Soy Rodrigo Gómez y espero que nos acompañes en la próxima parada de nuestro recorrido. Para más recursos de Abre la Biblia, como el programa de enseñanza del pastor Colin Smith, libros digitales y otros recursos para hacer crecer tu fe, visita abrelabiblia.org.